Buenos días, bendiciones. ¿Cómo estamos en esta mañana? Gloria a Dios. Aquí estamos un día viernes más, dándole toda la gloria, la honra al Señor y sobre todo agradecidos con Dios porque el Señor nos da un día más para alabarle, para bendecirle y pedimos que el Señor sea en esta mañana hablándonos. Vino una palabra a mi vida, vamos a hablar acerca de Pedro, y este mensaje recuerdo que hace años el Señor me permitió llevarlo, predicarlo en San Francisco, y es uno de aquellos mensajes que lo marcan a uno, que sabemos que es el Señor el que nos está fortaleciendo, exhortando, que nos está animando, y sobre todo las historias que son verídicas, que es la palabra de Dios, fueron escritas para nosotros, la iglesia, en estos tiempos actuales, para que nosotros veamos y podamos también saber que en el mundo estamos y que en el mundo tendríamos aflicción y que verdaderamente este camino es de los violentos. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. El camino del creyente no es para gente cobarde, para gente que esté tranquila, sino si queremos ver, más bien dicho, en la mano de Dios, si queremos ver las respuestas del Señor, tenemos que ser violentos en un buen sentido, en el sentido espiritual. Amén. Así que en esta mañana vamos a orar. Bendito sea el Señor y dándole gracias al Señor porque cada día son nuevas sus misericordias. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, porque en medio de todas las cosas, tú nos has llamado más que vencedores en tu nombre, Jesús. Tú nos has dicho, Señor, que nos basta tu gracia, que tu poder, Padre, se perfecciona en nuestras debilidades. Espíritu Santo, te pedimos la ayuda en esta mañana. Te pedimos el pronto auxilio para que podamos, mi Señor, desarrollar este tema tan importante, Señor, tan grande, Señor, este acontecimiento con Pedro, bendito Dios. Como tú, Señor, tenías un plan perfecto para este hombre. Y de ser un pescador normal, Señor, una persona común, sin letras, sin estudio, Señor Jesús, tú lo escogiste como un apóstol ungido por ti, llamado por ti, para volver el corazón de la nación de Israel hacia ti, Jesucristo. Señor, gracias, porque ahí vemos, Señor, mi Dios, tu grandeza, porque ahí vemos, Señor, que tú tomas lo común, lo débil, lo que no es, bendito Dios, para hacer cosas grandes. Solamente buscas corazones dispuestos, Señor. Corazones que te digamos, heme aquí, Señor. Bendito Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Toma el control en esta mañana. Aquellos que se van a conectar, Señor, sean bendecidos desde ya, Señor. No los conozco. No sé, Señor, a quiénes tu Espíritu de Dios vas a mover, pero te doy gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a irnos ahora. Bendito Dios. En el libro, vamos a iniciar en el libro de Lucas. El tema se llama la negación de Pedro. Amén. Vamos a irnos a Lucas 21. Lucas capítulo 21, verso del 31 al 34. Gloria a Dios.
Lucas 21, del 31 y 34, dice. Vamos a ver. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Fíjense que vamos a iniciar, perdón, aquí anoté mal, es capítulo 22. Lucas 22, del 31 al 34. Amén. Dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Así que aquí en el 31, iniciando esta predicación, dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Fíjense que lo que estoy interpretando aquí es que no es de una manera singular, sino plural. Él se acercaba la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y me llama la atención siempre que cuando el Señor iba a darles una instrucción difícil a los apóstoles, antes les daba como una palabra de afirmación, una promesa. Y en los versículos anteriores, si usted lee en el 28, por ejemplo, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Le estaba hablando en general, ¿verdad? Con los apóstoles. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Estas promesas se las estaba diciendo el Señor antes de que fuera dicho esta palabra a Pedro. Eso amo del Señor, que el Señor siempre nos trae palabras de afirmación, que siempre nos da promesas como para que nosotros nos agarremos cuando venga el momento del temblor, del terremoto, de la zarandeada. Ese es el amor de Dios, hermano, porque verdaderamente que aquí les estaba diciendo que ellos iban a estar juzgando a las 12 tribus de Israel. Y luego le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verdaderamente que el enemigo, siempre lo diré, es un instrumento que Dios utiliza para limpiarnos como iglesia. Se oye extraño y quizá a veces no lo entendemos, pero cuando entendemos la grandeza de Dios, el reino de Dios, el gobierno de Dios, entonces el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. La palabra de Dios lo dice, que todos los reinos, todos los gobiernos, todos los imperios fueron puestos bajo la planta de los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venció en la cruz del Calvario, cuando Él derrotó a la muerte, resucitando al tercer día. Entonces, eso no nos debería sorprender, que vino el enemigo y le dijo: préstame a Pedro, voy a zarandearlo. Bueno, nosotros sabemos la historia y le hemos mencionado muchas veces de Job, cómo Job fue probado. Creo que es la persona más probada según la Escritura,
Fue probado en todo, en todas las áreas que un ser humano podría soportar, y sin embargo Dios lo levantó y le multiplicó la bendición que el enemigo le había arrebatado. Pero aquí dice, zarandeados como a trigo. Y estaba viendo que ustedes saben, en el campo hay zarandas. Yo crecí en el campo y tengo eso como una fotografía en mi mente. Es una zaranda que es como una tela metálica donde ponen, o sea, tiene muchos usos, pero aquí específicamente le está hablando como trigo. ¿Por qué trigo? Porque el Señor zarandea lo que tiene valor. Lo que tiene valor. Y nosotros, como hijos de Dios, lavados en la sangre de Cristo, somos personas que tenemos un valor incalculable, porque el precio que fue pagado por nuestras almas es la sangre de Cristo. No una sangre contaminada, sino la sangre pura y santa de nuestro Señor. Bendito Dios. Así que por eso es que dice trigo. Y el trigo, ustedes saben, todos los granos tienen como una cáscara y la zarandean. No sé actualmente cómo hacen para limpiar y quitar esa cascarita y que quede exactamente el grano puro, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos da el ejemplo que dice que zarandear es como mover con violencia. No hacer así nada más, porque no se va a desprender la cáscara de la semilla, que es lo que tiene valor, gloria a Dios, sino que es movido con violencia, la zarandeada, gloria a Dios. Y luego el grano puro, lo valioso, cae a un depósito y la cáscara queda superficialmente sobre la zaranda. Y exactamente eso es lo que Dios permite para nosotros, los hijos de Dios, que tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado, todos, en diferentes áreas, en diferentes asignaciones que el Señor nos da, pero todos tenemos un llamado a proclamar las buenas nuevas de salvación. Aún nosotros, usted sabe, no necesitamos tener gran conocimiento de las Escrituras, sino tener la buena intención y el deseo. Por ejemplo, cuando testificamos de dónde el Señor nos ha sacado, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, qué es lo que el Señor ha obrado a nuestro favor. Ese es un testimonio, esa es una predicación. Ahí estamos nosotros proclamando la grandeza del Señor. Por eso no hay excusa, no tenemos excusa los creyentes, porque si en nuestro corazón hay gratitud, nosotros donde vayamos vamos a decir y vamos a contar las cosas grandes y maravillosas que Dios ha ejecutado en nuestras vidas. Así que volviendo a la zarandeada, el Señor, que ve todo el futuro, que lo ve todo, porque es omnisciente, o sea, Él lo ve todo, nada le es oculto. El Señor vio que Simón, o Pedro, mejor dicho, iba a ser zarandeado. Y entonces, seguimos el 32. Me encanta esta escritura, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Esto es lo que amo de Jesús. No sé si usted ama muchas cosas, porque creo que cuando el Señor se nos va revelando en las diferentes áreas, por ejemplo, si el Señor nos ha sanado de alguna enfermedad, una dolencia, Él se hace real como Jehová nuestro sanador. Si Él ha provisto milagrosamente y sobrenaturalmente, el Señor se vuelve en esa área tan real, indudable, como nuestro proveedor. Si el Señor nos ha liberado de una situación, de un momento oscuro,
peligroso, gloria al Señor, y Él se ha manifestado en esa área. Esa área se vuelve en nosotros como una fe inquebrantable. Y así es el trato que Dios tiene con cada uno de sus hijos, como sanador, como libertador, como paz, como nuestra paz, nuestro todo, porque Él quiere manifestarse a nosotros de una manera grande, de tal manera que marque nuestros corazones, y que esos corazones marcados con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios, con un lapicero no humano, sino divino, que marca nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser, gloria a Dios, son experiencias imborrables que nada los puede quitar ni borrar, sino que quedan marcadas en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, gloria a Dios. Pero aquí le dijo el Señor a Pedro: yo he rogado por ti. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Sabe usted que Cristo Jesús no solamente murió en la cruz, resucitó, sino que se sentó a la diestra de Dios Padre? Y Él sigue su ministerio, porque Él sigue rogando por nosotros delante del Padre. Como intercesor, Él está sentado a la diestra del Padre rogando por nosotros. Que si en un momento va a venir una zarandeada, Él ha rogado por usted y por mí, para que nuestra fe no nos falte, para que no, en ese momento de dificultad, no sea escasa la fe, sino que al contrario sea abundante nuestra fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe es el ancla que sustenta, que sostiene nuestras barcas para que no naufraguen en medio de las situaciones difíciles que atravesemos en toda nuestra vida. La fe que vence al mundo. La fe que el autor es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, he rogado por ti. Qué lindo esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, que se lo estaba diciendo en este momento a Simón. Yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte. Le he pedido al Padre para que no te suelte. Le he pedido al Padre que aunque pases por la zarandeada, pero que esto sea para un provecho del propósito que el Señor tiene en tu vida y en mi vida. Que la zarandeada no sea solamente un acto permitido por Dios y que quedemos iguales. No podría, porque la zaranda es un instrumento de limpieza. Es un Ishamahaya, es un instrumento de purificación, hablando de la zaranda espiritual. Quizá muchos necesitamos ser zarandeados como un trigo, para que aquello que no es útil para el reino del Señor y para el propósito que Dios tiene asignado para cada uno de nosotros, bendito sea Dios, sea apartado y quede entonces la escoria y el trigo valioso para el Señor. Gloria a Dios. Después de cada zarandeada viene algo grande, hermanos. Después de las zarandeadas hay una renovación. Hay algo fresco en las vidas. Bendito Dios. Hable usted con una persona que está pasando, por ejemplo, un proceso de cáncer, que es como una zarandeada. Usted va a ver cómo estas personas nos inspiran en creerle a Dios. Cómo estas personas toman la palabra de Dios y no solamente la leen, sino que se impregnan su espíritu de esa palabra viva y eficaz,
porque es lo que les sustenta, porque saben que lo único que tienen para vencer esa zarandeada. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Luego dice, esta fue una respuesta de Pedro a nuestro Señor. Estamos en Lucas 22, 33. Si usted tiene ahí la palabra, escudriñela para que vayamos y usted compare, porque es importante esto. Le dijo Pedro al Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esta palabra que Pedro le estaba diciendo en este momento a nuestro Señor, verdaderamente lo estaba diciendo un niño espiritual, un hombre emocional. Por eso es que nosotros no podemos agradar en la carne. Nosotros agradamos a Dios en el espíritu, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es vano, pero lo nacido del espíritu es vida, es poder. Gloria a Dios. Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tenía unos convivios, una intimidad con los 12 apóstoles, y especialmente con Pedro, Juan, y los que él siempre escogía como que era su grupo más íntimo, donde el Señor podía compartir el misterio del reino, y aún en ese momento su entendimiento estaba velado y ellos no comprendían lo que venía después. Así nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha podido declarar cosas grandes y ocultas que no conocemos porque no las entenderíamos en el momento que estamos? Quizá después de la zarandeada sí, porque ese es el propósito de la zarandeada, limpiarnos y que nuestros sentidos espirituales se abran a la voz de Dios. Aleluya, qué lindo es el Espíritu Santo. Y luego mire lo que le respondió el Señor en el 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conocerás, que me conoces. ¡Wow! Un momentito, unos minutos antes, Pedro estaba diciendo, Señor, yo voy a ir contigo si es posible hasta la muerte. Si vas a la cárcel que te van a llevar, yo voy a ir contigo, te voy a acompañar. Pero el Señor aquí le declaró a Pedro lo que iba a suceder, porque esta descripción, bendito, que estamos hablando del libro de Lucas, era creo que fue quizá hora de que el Señor fuera apresado, fuera llevado, gloria al Señor, de una manera tan cruel a la cruz. Pero Pedro en ese momento le dijo, gloria a Dios, yo estoy dispuesto a ir contigo. Y el Señor le dijo que el gallo iba a cantar 3 veces y que Pedro iba a negar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros negamos al Señor por nuestra inmadurez, por nuestra falta de búsqueda con Dios, por nuestra carnalidad, hermanos? Esta palabra es fuerte y yo lo tomo para mí. Por eso es que amo al Señor, porque cada predicación que el Espíritu Santo nos trae los días viernes, mire, para mí es una bendición, porque el Señor me habla, me corta, me limpia, me lima. Y eso es lo que le he pedido y le he rogado al Señor que haga con cada uno de aquellos que van a escuchar esta predicación. Porque nos hemos acostumbrado a vivir una vida religiosa. Y si no es a través de las zarandeadas, no despertamos. No abrimos los ojos. Estamos como en un letargo, dormidos. Pero cuando viene la zarandeada nos toman como cuando uno está dormido y de repente viene algo que estremece. Nos asustamos. ¿Y qué pasó aquí, Señor?
¿Y por qué aquí? ¿Por qué tú permitiste esto? ¿Por qué aquello? Porque estamos dormidos y necesitamos ser zarandeados para ser despertados de ese sueño pesado que el enemigo a veces nos pone y que aún los medios, el mundo nos absorbe, hermanos. Y vamos a ir, bendito Dios, exactamente donde llegó la negación de Pedro, que es en Lucas 22. Gloria a Dios. Mire lo que dice en Lucas, ahí mismo, Lucas 22. Y vamos a leer del 54 al 62. Esto es un poco largo, pero dice: ya había pasado lo que el Señor pasó, gloria a Dios, lo capturaron y todo. Y viene la descripción en el momento de la debilidad y la flaqueza, que Pedro cayó, ya profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vemos los rasgos de Pedro, la personalidad de Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre inmaduro. Vamos a poner como base para que podamos entender que verdaderamente el Señor es tan grande y especialista en escoger lo necio, lo débil, lo que no es. Eso es lo que escogió el Señor, y muchos de esos éramos nosotros. Bendito Dios. Y mira lo que dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué le seguía de lejos? Porque tenía miedo. Y unos minutos antes, una hora antes, le estaba diciendo: yo voy contigo hasta la muerte, Señor, en emoción. Pero cuando viene el momento de los golpes, de la prueba, entonces allí como que sale a flote las debilidades que nosotros cargamos en nuestro interior humanamente. Porque aquí dice que Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué no iba Pedro, siendo un discípulo, a la par de su Señor, con el que había convivido, con el que vieron cuando Pedro caminó sobre las aguas, el que le dijo, gloria a Dios? Ahí Pedro, también cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Vieron milagros, ellos fueron testigos de cómo los ciegos veían, cómo los muertos resucitaban, cómo los enfermos eran restaurados, cómo los endemoniados eran liberados del gadareno. Pero Pedro, aquí, en esta escritura, dice que le seguía de lejos, porque había miedo en Pedro. Luego prosigamos en el 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Quiénes eran ellos? Puede ser que entre ellos había tal vez algunos seguidores que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Había de todo. Había gente que lo acusaba, entre ellos, en estos mencionados. Me imagino que era un tiempo de frío y se estaban calentando, pero Pedro lo seguía de lejos al Señor. Pero una criada, dice, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él le negó, diciendo, la primera negación de Pedro: gloria a Dios, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Segunda negación. Gloria a Dios. Como una hora después, dice, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¡Wow! Es que esta escritura, tremendo. Lo dicho por el Señor tuvo cumplimiento ahí. Pedro lo negó 3 veces.
Es tremendo, hermano, cuando lo que hay en nuestro interior aflora, cuando sale a la luz lo que hay en el corazón. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso lo dice el Señor, que por los frutos seremos conocidos. Lo que se ve es un testimonio de lo que hay dentro. Y Pedro era un hombre que, aunque era impulsivo, quizá amaba al Señor, pero no tenía la estabilidad ni la madurez de que luego vamos a ver cómo se convirtió aquel hombre tal vez inmaduro, que tomaba decisiones a lo loco. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Y en nuestras acciones negamos la eficacia del Evangelio. Negamos la eficacia del Evangelio y después decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué así, Señor? No actué con cordura, simplemente porque salió a luz lo que hay en tu corazón o en mi corazón. Porque en el camino estamos y todos flaqueamos, todos en alguna manera va a salir a la luz lo que hay internamente. Y es lo que pasó en este caso con Pedro. Mire qué lindo. El Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se acordó cuando fue la tercera vez que negó al Señor y oyó el gallo, porque el gallo cantó hasta la tercera vez. Como diciendo, Pedro, lo negaste. Negaste al Señor. Bendito Dios. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué lindo, ¿verdad? Que Pedro verdaderamente que era un escogido de Dios. Era un hombre que Dios había puesto su mirada en él para levantarlo. Porque a pesar de nuestras flaquezas humanas y de nuestras debilidades, aún de carácter quizá, Dios mira más allá de eso. Porque yo creo que nosotros necesitamos enamorarnos del Dios a quien servimos, hermanos. Porque cuando veo estas escrituras de que el Señor no es hombre, el Señor, si hubiera sido usted o yo, que nos hubiera fallado alguien, quizá le diríamos que Dios nos perdone. Quizá le diríamos, no, ya no quiero nada porque me negaste y no me querés, y entramos en unos dramas terribles. Pero el Señor no es hombre, es Dios, grande misericordia, que se compadece de nosotros y sabe que somos polvo. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida humillada delante del Señor y reconocer nuestra naturaleza y saber que estamos propensos a fallar de un momento al otro. Sin embargo, Dios mira más allá. Y Dios lo que veía en Simón, que le dijo al inicio, era un Pedro, una roca. Porque eso es lo que significa Pedro, una roca. En eso se convirtió después este hombre, un pescador, como decía, del vulgo, que no tenía letra, no sabía ni leer. Eran simples pescadores que olían a pescado. Vivían en el mar o en los lagos, pescando. Qué grande es nuestro Dios, hermanos. Qué grande es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Aquí Pedro se arrepintió, porque dice que lloró amargamente. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestra flaqueza para que nosotros, gloria a Dios, le entreguemos todas esas áreas al Señor y que le digamos, Señor, quiero que tú vivas en mí, Señor. Ayúdame a vencer estas flaquezas, estas debilidades humanas que todos tenemos.
Porque viendo la escritura, ustedes saben que ahí desde Génesis hasta Apocalipsis fueron hombres y mujeres que fallaron a Dios, aún amando al Señor. Pero por eso hay esperanza en Cristo. Por eso la palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo, pero también especifica algo, porque hay gente que le encanta lo que le conviene. Pero dice, los que no andan conforme a la carne. Especifiquemos para que podamos, el pueblo de Dios, también tener un panorama claro de lo que es, también demanda el Señor de nosotros. Es que mire, este es el problema. Por ejemplo, este versículo que acabo de mencionar, que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, habla específicamente para los que no andan conforme a la carne. Para los que son entonces gobernados por el Espíritu. Y ese es el punto, hermano, medular, que nosotros tenemos que tener claro. Y en la oración en esta mañana le decía, Señor, llena mi lámpara de aceite fresco, porque si nosotros no tenemos un aceite fresco en nuestra vasija, que ¿cómo es que se llena esta vasija hecha de carne? Pero se llena del Espíritu Santo en la oración, en la intimidad. Estaba leyendo en las Escrituras que el Señor, cuando se recuerda cuando subió a un monte y dice que se transfiguró el Señor y luego bajó porque el Señor oraba, les dijo, y ahí estaba Pedro, ni una hora pudieron orar. Y le venía una zarandeada a Pedro. ¿Por qué lo tomó por sorpresa? Porque a veces nosotros nos confiamos. Que Dios tenga misericordia, más. Porque no tenemos ese tiempo de intimidad con Dios. Donde andemos en comunión con Dios. Hablemos con Dios, alabémosle. Abramos nuestro espíritu para que Él nos rebose y nos llene de su presencia, y que entonces las zarandeadas que Dios permita para nuestro bien no nos tomen tan así, totalmente desprevenidos, porque así lo menciono. El Señor le dijo, ni una hora has podido orar, Pedro, porque el Señor todo lo ve. Dios mío, qué tremendo. Así que aquí dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Wow! ¡Qué lindo es nuestro Dios! Que es un Dios de oportunidad. Le fallamos una vez. El Señor no nos desecha, porque Él no desecha a ninguno que tenga un corazón arrepentido. Si hubiera pasado esto, por ejemplo, con Judas, el que entregó al Señor por 30 monedas de plata, ¿ustedes creen el Señor lo hubiera perdonado? Pero como ya estaba designado como el hijo de perdición, ya estaba como, no sé, los planes de Dios, las cosas que nosotros no entendemos, porque hay cosas reveladas para nosotros la iglesia, pero hay cosas ocultas que solo le pertenecen a Dios. Viendo este ejemplo de Pedro, que lloró amargamente, se arrepintió de verdad de haber negado al Señor, y eso lo que sirvió fue para catapultarlo para algo grande, para el llamado que Dios ya tenía preparado para Pedro. Pero viendo ese ejemplo de Judas, que lo entregó, se ahorcó él mismo, se quitó la vida. ¿No vemos nosotros a veces como diferentes situaciones? ¿Y qué será? ¿Serán los corazones? Porque Pedro amaba a Dios. Y vamos a ver, para cerrar esta escritura, para que empezamos en el inicio de todo, ¿verdad? Como el Señor vio más allá, que Pedro iba a negarlo, luego el cumplimiento de la negación. Ahora vamos a ver la restauración de Pedro, cómo Dios restauró la vida de Pedro, cómo Dios trajo una dirección, una afirmación, un temple en el carácter de Pedro. Bendito Dios. Vamos a irnos al libro de Juan. Si usted se va al libro de Juan, en el capítulo 21,
Bendito Dios, es que la palabra del Señor, cuando uno la escudriña, es preciosa. Como que le agarra ese sabor, como cuando uno está comiendo un plato sabroso. Juan 21, perdón, del verso 15 al 18. Mire lo que pasó. Ya el Señor había muerto, ya había resucitado. Vinieron los discípulos y se fueron a la pesca. Quizá algunos dudaban de lo que el Señor les había dicho, que iba a resucitar, que de las promesas grandes que le había dicho el Señor, que Él iba a preparar morada, que ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Recordemos lo que leímos antes de que el Señor le dijera a Pedro que lo iba a negar. Toda la promesa que Dios les estaba dando, que el Señor les estaba dando a estos hombres del Señor. Gloria a Dios. Entonces dice que se fueron a pescar, pero no pescaron nada. Me llamó la atención algo en ese punto. Mire, vamos a leerlo. En Juan 21, gloria a Dios. Estaban en el mar de Tiberias. Vamos a leer del 4, 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, ya resucitado, ¿verdad? Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, mire esta expresión de amor. Bendito Dios. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, con nuestra fuerza, no hay frutos. No hay frutos. Eso me lo ponía el Espíritu Santo en la mañana, en oración. Pero cuando nosotros oímos la voz y la dirección del Espíritu Santo, por favor, tomemos esto muy claro, hermanos. Porque este es el objetivo de la palabra que el Señor nos habla, para que entendamos las cosas que nosotros hagamos a nuestra manera, en nuestra voluntad, en nuestro tiempo, en nuestros pensamientos. No hay fruto, no hay prosperidad. Y prosperidad, lo hemos hablado, no solamente monetario, es totalmente integral, o sea, es extenso. Pero cuando hay una dirección específica que el Espíritu Santo nos da, una dirección, hacer esto, hacerlo ahora, este es el momento. Pongamos atención, que nuestro oído espiritual, que nuestro corazón sobre todo, podamos entender que es el momento de caminar, el momento de actuar, el momento, el momento de creer. Porque si vemos aquí este ejemplo bíblico, ellos no habían pescado nada, habían estado toda la noche tratando, me imagino que tal vez desalentados, tal vez muchos con dudas de lo que habían escuchado 3 años atrás, desde que el Señor se reveló y los llamó a ser pescadores de hombres. Pero qué lindo es que cuando el Señor habla, y Él da la directriz, hay fruto. Y hay fruto en abundancia, no hay caso. Porque aquí llegó de tal manera, hermanos, que dice que la red estaba tan saturada de peces que no la podían sacar por la gran cantidad que habían pescado. Gloria a Dios. Aunque eran expertos pescadores. Pero esto lo dejó claro. Yo creo que era la manera como Dios se iba revelando, como Jesús se iba revelando a estos hombres que en el futuro iba a usar tan poderosamente. Y nosotros vemos cómo estos hombres fueron también usados de una manera tan grande
tan grande, porque tuvieron a su maestro, aprendieron de su maestro, no de un día para otro, sino que lo que el Señor les iba diciendo iba haciendo mella en su corazón, en su espíritu, que verdaderamente estaban con el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, quien era Juan, ¿verdad?, dijo a Pedro: es el Señor. Una expresión y una alegría. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Gloria a Dios. Pero vámonos en la restauración, porque esta es una escritura preciosa, pero quería poner en claro esto que el Señor me había puesto, de que en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestras tácticas, y que vamos a hacer que no funciona nada. Necesitamos oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Para que haya un verdadero resultado y que la gloria sea para Dios. Ok, vamos a irnos ahí mismo en el verso 15. Cuando hubieron comido, lean por favor el 21 para que entendamos claramente esto. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Luego le dijo, gloria a Dios, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por cada vez que Pedro negó a Jesús, el Señor restauró el corazón de Pedro. El Señor afirmó el corazón de Pedro, como diciendo: Pedro, no está todo perdido. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta mañana, que cualquiera que ha sido tu zarandeada y Dios lo ha permitido, no todo está perdido, porque Dios ve más allá. Y lo que Dios simplemente está haciendo en nosotros, permitiendo la zarandeada para limpiarnos y purificarnos y para poner un depósito mayor en nuestras vidas. Hace 2 años más quizás, tuve una zarandeada que no me la esperaba. Fue durísima como madre. Fuerte, fuerte, fuerte. Que hasta aquí puedo decir que Jehová me ha ayudado. En ese momento creí que no lo iba a lograr. Pero desde entonces le dije, a medida que el Señor me iba restaurando, como pasó Pedro: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Jesús? Has permitido la zarandeada para quitar eso. Señor, heme aquí. Y fue cuando el Señor me dijo: vas a empezar a predicar mi palabra a través del internet. Me costó arrancar, fue difícil porque yo soy así, es parte de mi personalidad. Arrancar para mí es como
Pero creo que el Señor lo puso y hasta que le dije, ok, Señor, hoy te voy a servir en la palabra y guíame aquí. Solo dame la capacidad, Señor, solo guíame, susténtame, que aquí voy. Y cuando nosotros decimos así, nos disponemos, aún en medio de flaquezas y todo, nada ni nadie nos podrá parar. Y es lo que pasó con Pedro. Después de esta afirmación, después de esto tan lindo que el Señor hizo con Pedro, ¿sabe qué? Fue levantado un apóstol lleno del poder del Espíritu Santo, lleno con señales, porque eso es lo que dan testimonios del Dios a quien servimos, señales, prodigios. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos, hermanos, con la sombra. Fue un hombre revestido, pero así como en el momento de su flaqueza, también vino el momento donde Dios lo afirmó sobre la roca, que su mismo nombre, Pedro, que es roca, fue el depósito que el Señor puso en este hombre de Dios. Así que el Señor nos ha hablado en esta mañana, el Señor me ha hablado de una manera linda y agradezco a Dios porque su palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, y le doy gracias al Espíritu Santo y en el nombre de Jesús vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por darnos este ejemplo vivo, real, de un Pedro inmaduro, de un Pedro impulsivo, inseguro, temeroso. Y luego tú, Señor, no lo rechazaste, sino era simplemente parte del proceso, la zarandeada, para levantar a un hombre lleno del poder de tu Espíritu Santo, un hombre que llegó, Señor, a dar su vida y todo por ti, Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias por ese ejemplo tan lindo que tú nos das, Señor, en tu palabra. Gracias por hablarnos. Afírmanos, Señor. Quizá en este momento estamos flaqueando, Señor. Yo no conozco, no sé las debilidades de mis hermanas. Yo conozco mis debilidades, Señor. Pero te las rendimos para que tú, Señor Jesús, nos ayudes y nos afirmes y cumplas el propósito que has planificado en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga. Bendiciones a mi hermana Tere, la hermana Rogelia. La vi conectada. Bendiciones. Y a todos aquellos que van a escuchar este video. Sea de mucha bendición. Y si en un momento, pues ustedes sienten compartirlo, compártanlo, por favor, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Feliz tarde.